melanoma es un tumor maligno del melanocito y es más frecuente en la piel, pero no es la única ubicación. Esto se puede ubicar en el ojo, en la boca, en el esófago, la región anogenital, meninges y otros órganos que aquí no están mencionados. Si bien es más frecuente en la piel, por eso siempre cuando se habla de melanoma, directamente lo asociamos con piel, ¿verdad? Pero esto puede ocurrir en otros órganos también. Es más frecuente en la raza blanca, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, los fototipos 1, 2, 3 inclusive, ¿verdad? Pero esto igualmente puede ocurrir en los demás fototipos que hemos estudiado. Realmente, como dice aquí, no hace mucho era considerado fatal. Anteriormente, todos los que tenían melanoma automáticamente fallecían. Hoy día existen tratamientos alternativos. Igualmente sigue siendo fatal esta neoplasia, que es una de las más agresivas del organismo. Al igual que las neoplasias epiteliales que vamos a ver la próxima semana, también la luz solar desempeña un papel. O sea, es importante que nosotros nos cuidemos, sobre todo las personas que tienen los fototipos 1, 2 y 3, ¿verdad? Igualmente todos los fototipos debemos de utilizar protectores solares. Y esto debe ser indicado por el dermatólogo, la luz, digamos, el factor adecuado para cada piel. No obstante, no es la luz solar el único factor predisponente. La presencia de nebus existentes, como vimos anteriormente en esos casos clínicos, sobre todo aquellos de mayor tamaño, los nebus displásicos, el nebus azul que también estudiamos, y además de la herencia, ¿verdad? La genética juega un papel fundamental para la aparición de los melanomas, ¿verdad? Porque como dijimos, no es solo en piel, ¿verdad? Si bien, y ahí podemos analizar, por ejemplo, esto puede ocurrir a nivel anogenital. La región anogenital no está expuesta a la luz solar, si bien lo mismo tiene esta predisposición, ¿verdad? Bueno, topográficamente, según la estadística, es habitual en la espalda en el varón. Y en los glúteos y miembros inferiores más frecuente en las mujeres. También en la planta de los pies, dedos de la mano, región subungueal. El 80% surge de novo. De novo no quiere decir de nuevo, significa de la nada, de que no exista específicamente, digamos, una lesión preexistente. Sí, surge de la nada. De novo es de la nada, de novo. O sobre piel sana. Ahora, el 20% restante es el que surge sobre aquellas lesiones precursoras, ya sea el nebus congénito, los nebus gigantes, los nebus displásicos, el nebus azul, etc. Como ven aquí, puede parecer un simple lunar. Como vimos en la clase de neoplasias, puede aparecer como un lunar. O puede que esta persona ya tenía este lunar de larga data, ¿verdad? Entonces los lunares deben de ser evaluados por el dermatólogo. Tiene que surgir de algún lugar ese incentivo de poder consultar con el dermatólogo y evaluar nuestras lesiones cutáneas. Por ejemplo, aquí vemos una lesión que aparentemente no parece ser agresiva, ¿verdad? Sin embargo, este otro ya tiene ese aspecto bien feo, ¿verdad? Mismo porque tiene más de una lesión, el borde también es irregular, la coloración es heterogénea. A todo esto se le llama ABCDE del melanoma que vamos a ver. Generalmente es asintomático, es decir, no tiene síntomas, la persona tiene un lunar desde siempre o es un lunar nuevo, pero tampoco le molesta, ¿verdad? Hay veces que en algunos pacientes tiene prurito es picazón, le pica, refiere picazón, ¿verdad? La mayoría tiene un diámetro de más de 10 milímetros, son lesiones grandes en la gran mayoría de los casos y el signo más importante es el cambio de color, de tamaño, la forma de la lesión. A veces también hay zonas
hipopigmentadas de color ya blanquecino, bordes no lisos, bordes irregulares, ¿verdad? Tienen un crecimiento horizontal al principio y luego vertical en profundidad. Clínicamente va apareciendo como lesiones papulares, nódulos o tumores que pueden ulcerarse. Son lesiones asimétricas. El color también varía. Puede que sea un color marrón, marrón oscuro, rojizo, negruzco, negro azulado. Inclusive existen las lesiones que le llaman sin color o amelanóticas, que son más raras. Entonces, aquí nos muestra en esta representación esquemática, esto sería lo que sería la epidermis, la dermis y la hipodermis. Si nosotros decimos tiene un crecimiento vertical u horizontal, esto es importante para el melanoma y vamos a hacer un pequeño dibujo en la pizarra para poder entender las fases de crecimiento. Si nosotros hablamos de epidermis y decimos que tiene un crecimiento horizontal. ¿Se acuerdan que habíamos visto esa imagen del melanocito que está aquí, que da el color de la piel? Si aquí las células se van volviendo atípicas, por ejemplo, tienen dos núcleos, tienen una forma fusiforme, tienen núcleos evidentes, tienen un núcleo muy grande para el citoplasma, pero esto se limita a lo que sería los estratos de la epidermis o dermis superficial. A esto se le llama crecimiento horizontal. Ahora, si la lesión ya va creciendo, vamos a hacer así. En la epidermis, ya no es unas pocas en la dermis superficial, sino que ya hay varias células atípicas en la dermis superficial. También estas células se van agrupando en nidos en la dermis profunda, o bien ya llega hasta la hipodermis. A esto se le llama crecimiento vertical. Entonces, el horizontal, lo que aquí nos quiere mostrar es que las células están ya sea sueltas o en nidos, pero abarcando gran parte de la epidermis predominantemente. ¿Ven el dibujito, verdad? Es epidermis. O sea, la neoplasia se concentra en la epidermis cuando hablamos de crecimiento horizontal, y si bien puede existir algunas celulitas malignas que fueron ya a la dermis superficial, son pocas. Ahora, el crecimiento vertical, como ven aquí, el nido está en la epidermis, pero ya se va metiendo en la dermis superficial, en la profunda, y ya es en abundante cantidad. O sea, no es que ya solamente predomina en la epidermis y hay un poquito en la dermis superficial, sino que esto ya es en abundante cantidad en los diferentes estratos de la piel. Eso es lo que nos quiere explicar este dibujo, ¿verdad? Horizontal, vertical. Ahora les pregunto, ¿cuál les parece que va a tener mejor pronóstico? ¿El 1 o el 2? El horizontal, ¿verdad? Lo malo es que muchas de las neoplasias no es que solamente hacen eso horizontal, hacen el horizontal y el vertical ya al mismo tiempo, y esos son los más agresivos. Por eso el melanoma, como dijimos en la clase de neoplasias, no se graba. Cuando se dice melanoma, automáticamente eso es maligno, no existe gradación, solo que existen algunos más malos que otros, vamos a decirlo así. Entonces, los signos de aviso del melanoma, estos son signos clínicos que ustedes van a preguntarle al paciente el día que les toque hacer una historia clínica de un paciente con estas características. Si hay un aumento de tamaño de un lunar preexistente, por ejemplo, él ya tenía un lunar y de repente se dio cuenta que empezó a crecer. Prurito o dolor en el lunar preexistente.
se empieza a picar o empieza a tener un cierto dolor, ¿verdad? Desarrollo de una nueva lesión pigmentada durante la vida adulta. Por ejemplo, yo no me acuerdo de tener este lunar en la espalda y de repente salió ese lunar. Irregularidad de los bordes, colores abirragados. Colores abirragados significa que tenga más de un color. Por ejemplo, se ve color rojo, color negro, color marrón, marrón más claro, más oscuro, negruzco. Y ahí están el famoso A, B, C, D, E del melanoma, que es, la A es de asimetría, que se tiene en cuenta al evaluar un lunar, B de bordes, C de color, D de diámetro, si mide más de 6 milímetros, y E de evolución en el tiempo. Normalmente esto se evalúa ya sea con una regla, con una cinta métrica, ¿verdad? Y esto se va evaluando, les voy a mostrar en un lunar después. Abirragado es más de un color, heterogéneo, irregular. Entonces, si nosotros miramos aquí, el crecimiento radial, como nos dice, tiende a crecer en nidos o en células individuales en la epidermis y una respuesta inflamatoria. El crecimiento radial significa crecimiento horizontal. Su otro sinónimo sería radial u horizontal. Entonces, si nosotros miramos aquí, los nidos están en la epidermis, se concentran en la epidermis, estos nidos atípicos. Si bien podemos ver algunas células atípicas que ya van diseminándose hacia la dermis superficial, son pocas. La mayor concentración de los nidos o grupos de melanocitos atípicos está en la epidermis cuando es un crecimiento horizontal o radial. Y aquí lo que nos dice es que hay mucho proceso inflamatorio en la dermis superficial y en la profunda como respuesta del organismo. Es decir, nuestro organismo interpreta que esos nidos no son normales, que esos melanocitos no son normales y se ve un proceso inflamatorio crónico sobreagregado. Entonces, horizontal o radial es lo mismo y significa que las células malignas están sueltas o en nidos en la epidermis predominantemente y alguna que otra puede caer en la dermis superficial. Ahora, si nosotros miramos esta imagen, esto sería la epidermis. Aquí vamos viendo este nido, pero este nido está en la dermis superficial. Sin embargo, este otro nido ya vamos viendo en la dermis profunda. Y si bien la epidermis también tiene presencia de nidos, la mayor concentración de las células malignas ya está hacia sectores inferiores. Esto es crecimiento vertical. Entonces, el ABCDE de lo que les decía, ¿verdad? Es una regla para poder diagnosticar por la clínica. O sea, el dermatólogo dice, esto para mí es un melanoma hasta demostrar lo contrario, o es una lesión atípica que tenemos que darle un nombre y vamos a biopsiar, ¿verdad? Entonces, ellos evalúan la A de asimetría. Una mitad es diferente a la otra. B de bordes. Los bordes son irregulares, los bordes son festoneados, se le dice, ¿verdad? Cuando hace ese aspecto ondulado, como era, no sé si recuerdan de la lámina elástica interna de las arterias, que hacía ese aspecto ondulado. A eso se le llama irregular o festoneado. Color, más de 2 tonos. Veo un marrón más claro, marrón oscuro, un color negruzco, un color rojizo, un color negro azulado, ¿verdad? D de diámetro. Ellos miden con una regla o con una cinta métrica el tamaño del lunar. Si es más de 6 milímetros es sospechoso. Y E de evolución,
que es lo que ustedes le preguntan al paciente. ¿Hace cuánto tiempo tenés esa lesión? Si la lesión duele, si pica, si es una nueva lesión, si está endurecida, si está enrojecida, ¿verdad? Entonces son los parámetros clínicos que uno le va preguntando al paciente y va anotando en la historia clínica. Entonces, esta es una lesión, digamos, prototipo de decir que esto es probablemente maligno hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Si nosotros trazamos una línea imaginaria, vamos a ver que una mitad no es igual a la otra. O sea, es una lesión asimétrica, A de asimetría. ¿Cómo son nuestros bordes? Irregulares o festoneados. Ahora, si hablamos de color, si ustedes se fijan, hay partes que tienen un color marroncito más oscuro, otras áreas son más negruzcas, otras áreas tienen como un marrón más claro, o sea, tienen más de un color. Si esto medimos con una cinta métrica o con una regla, va a medir más de 6 milímetros. Y la E, recuerden que es de evolución en el tiempo, lo que ustedes van a preguntar a su paciente, ¿verdad? Si es un nuevo lunar, si ya tiene desde la infancia, si duele, si pica, etc. Miren este lunar, por ejemplo. Es totalmente, digamos, esto es maligno hasta demostrar lo contrario. Inclusive aquí está, esto es pincel, estos pinceles donde ya marca la lesión el cirujano para poder extirpar. Generalmente hacen los dermatólogos mismos, hacen la extirpación o los oncólogos cirujanos. Entonces aquí también, si aplicamos la A, es una lesión asimétrica, los bordes también son irregulares, el color también tiene más de un color negro y marrón, el diámetro que va a medir más de 6 y la E de evolución inclusive tiene como unas bullas, ¿verdad? Y lo que habíamos dicho, la A de asimetría, B de bordes irregulares, C de color, D de diámetro y E de evolución, cómo fue cambiando en el tiempo esa lesión. Entonces los patrones de crecimiento son esenciales comprender el crecimiento ya sea horizontal o radial y vertical para poder ir entendiendo cómo esto va invadiendo, ¿verdad? El crecimiento radial indica la tendencia del melanoma de crecer horizontalmente en la epidermis y tener esa predominancia de células atípicas en la epidermis, ya sea sueltas o en nidos. Y también, como dijimos, algunas podemos encontrar en la dermis superficial. Durante esa fase, lo importante es que no tiene tendencia a metastatizar. O sea, son los melanomas de mejor pronóstico, aquellos que tienen el crecimiento horizontal. Ahora, los melanomas que hacen ese crecimiento radial o horizontal, tenemos el melanoma léntigo maligno y el melanoma lentiginoso acral y mucoso. Ahora, si yo les pregunto, ¿esta fase radial puede ir a una fase horizontal? Si el paciente, a una fase vertical, perdón. Si el paciente no se trata, puede ir. O sea, va a ir a eso. Pero son los melanomas que podemos decir con certeza de que por lo menos existe esa fase, ¿verdad? Porque los otros que vamos a ver, algunos desde el comienzo hacen el horizontal y ya automáticamente el vertical. O sea, no tiene esa chance de que pase un tiempo, digamos, ¿verdad? Estos tipos, el melanoma léntigo maligno y el acral y mucoso, por lo menos tiene esa chance de que, supongamos, apareció la lesión y en unos meses recién evolucione a ese crecimiento vertical, ¿verdad? Ahora, con el tiempo el radial entonces adopta el crecimiento vertical. Y aquí justamente vemos un melanoma de crecimiento radial, donde los nidos van predominando en lo que es la epidermis y algunos en la dermis superficial. En esta imagen también vemos que tiene un proceso inflamatorio crónico sobreagregado. Entonces, el crecimiento radial, como ya dijimos, o horizontal, es el crecimiento
de la neoplasia en la epidermis predominantemente y en dermis superficial un poquito también, ¿verdad? Abarcando un poquito la dermis superficial, y son los de mejor pronóstico. Ahora, el crecimiento vertical, algunos inician en la epidermis y rápidamente ya hacen el crecimiento vertical, como por ejemplo el melanoma nodular que vamos a ver en un ratito. Entonces, el crecimiento vertical indica cuando el melanoma crece hacia abajo, es decir, hacia las capas más profundas, se va expandiendo, las células son mayores que las células névicas, las células son más atípicas, tienen todas aquellas características que habíamos hablado de fenotipo o retrato de la célula maligna. Núcleo muy grande para su citoplasma, más de un núcleo, dos o más nucleolos, mitosis abundantes, ¿verdad? Y esto van proliferando como nidos mal formados. Miren lo que es un melanoma de crecimiento vertical. Mismo la epidermis, ¿le parece que las células son normales aquí? No. Ya vemos esa distorsión arquitectural, ya vemos hipercromasia, que significaba que tiene un color más oscuro, ya vamos viendo los nidos que van invadiendo y van predominando hacia las capas más profundas. Esto se llama losange cutánea. Losange cutánea es una biopsia de piel con márgenes adecuados. ¿Qué significa? El cirujano calcula, ¿verdad? El cirujano oncológico o el dermatólogo va dejando, por ejemplo, en un lado deja 4 centímetros, 4 arriba, los costados 3, ¿verdad? Entonces va calculando más o menos cómo va a ser la extirpación. Existe una cirugía que se llama de Mons, que les voy a hablar la próxima semana, que es lo ideal, pero es muy costosa. Entonces, normalmente lo que se hace es extirpar la lesión con márgenes adecuados. Ahora, si hay compromiso, se vuelve a entrar en una segunda cirugía. Entonces, esta imagen básicamente habíamos visto en la clase de neoplasias. Y decíamos que lo único que aquí me permite identificar que es melanoma es el pigmento, ¿verdad? El pigmento de melanina. Porque aquí yo veo células completamente transformadas de diferentes tamaños y formas, es decir, pleomórficas. Veo células que tienen más de un núcleo, nucleolos evidentes, esto que parece como un ojito, ¿verdad? Y si vamos fijándonos en la arquitectura celular, vamos a decir que son muy diferentes unas de otras. Entonces a eso le llamamos fenotipo o retrato de la célula maligna. Aparte, si nosotros decimos, esto es piel, no se parece a la piel, ¿verdad? No se parece a aquella piel que vimos al inicio de la clase repasando la histología normal. La clasificación molecular, hoy día existen clasificaciones moleculares del melanoma acorde al manejo que van a brindar los dermatólogos o los oncólogos. El melanoma típico asociado con daño solar acumulativo, es decir, aquellos donde, digamos, existe daño solar acumulativo, es decir, exposición a la luz solar continua. ¿Quiénes son las personas que más se exponen a la luz solar? Los trabajadores como los constructores. ¿Cómo? ¿No, los enfermeros? No. También puede ser los agentes comunitarios, los agricultores, los constructores, las personas que no están conformes con el color de su piel y quieren un bronceado, ¿verdad? Entonces, exactamente, los que van cortando pastos, ¿verdad? Personas que se exponen a la luz solar. Por eso es que siempre existen campañas, ¿verdad? Digamos, de protectores solares, de usar gorros, sombreros, etcétera, ¿verdad? Para protegerse del sol. Entonces aquí existe el melanoma ruta 1. La ruta 1 se llama extensivo superficial y son los que tienen daño solar acumulativo bajo. Ahora, la ruta 2 es el melanoma léntigo maligno con daño solar acumulativo alto. También en esta ruta figura el melanoma desmoplásico, que vamos a ir viendo que tiene mucha fibrosis, muchas áreas de fibrosis. Ahora,
Existen otros melanomas, como dice ahí, no consistentemente asociados con el daño solar acumulativo. O sea, no es que precisamente, supongamos una persona que no se expuso tanto al sol, trabaja, así como ya dijo, es agente comunitario, ¿verdad? No se expone tanto, pero se expone, pero tiene mucha genética asociada. Entonces aquí tenemos el Nevus de Spitz, ya figura en esta ruta. El Nevus de Spitz, ¿se acuerdan que vimos anteriormente y dijimos que era más frecuente en niños? O sea, aquellos niños que tienen Nevus de Spitz tienen que extirparse porque eso va a evolucionar a un melanoma, ¿verdad? El melanoma acral y el mucoso acral es de las uñas, de la cavidad bucal, vaginal. Entonces, estos están en la ruta, digamos, 5 y 6. Después está la ruta 7, aquel que surge de un nevus congénito. Aquellos que hemos mostrado hoy, los lunares grandes, los lunares gigantes, o no precisamente que sea grande, pero que tenga desde la infancia y tenga las características irregulares. En la ruta 8 figura el melanoma que surge del nevus azul. Por eso justamente dijimos hoy que el nevus azul era diagnóstico diferencial del melanoma y anteriormente se consideraba como una lesión no precursora. Hoy día se sabe que es una lesión precursora y hay que extirparse. El melanoma uveal, que vamos a ver que aparece en el ojo, y la ruta 10, el melanoma nodular. Este es el más agresivo de todos, el melanoma nodular. Entonces, el melanoma extensivo superficial, que dijimos que se asocia con un daño solar acumulativo, pero no en tan abundante cantidad. Generalmente aparece como un lunar y es un nuevo lunar. Yo creo que yo les comenté el caso. No les llegué a contar que durante la residencia el papá de mi compañera tuvo esto y que cuando se descubrió no estaba en dermis profunda, pero eran márgenes libres y igualmente hizo metástasis a cerebro, toda cavidad abdominal, haciéndose controles. Con su oncólogo, haciéndose controles con el dermatólogo, haciéndose resonancia, tomografía, todos los estudios complementarios. Y así era, chiquitita la lesión, pequeña. El melanoma léntigo maligno hay que diferenciar del léntigo. El léntigo, ¿se acuerdan que vimos que aquellas lesiones que aparecen en las manos y puede aparecer en el rostro también, ¿verdad? Y más común en los ancianos, como aquí vemos. Pero estos ancianitos igual deben ser evaluados por el dermatólogo y ver realmente de que sea simplemente un léntigo asociado, ya sea por el sol, por la vejez, etcétera, ¿verdad? O descartar de que sea un melanoma, porque recuerden que si es un melanoma, era aquel que tenía la tendencia a hacer un crecimiento horizontal, es decir, de tratar de llegar a tiempo. El melanoma desmoplásico se puede confundir con muchas lesiones, desde micosis, patologías cutáneas que hemos estudiado, como leishmania, patologías que vamos a estudiar como tumores de la epidermis, porque aparecen como pequeños nódulos, puede ulcerarse, ¿verdad? Y es muy difícil de llegar al diagnóstico, hay que hacer una biopsia. El nevus de Spitz, ¿se acuerdan que les dije que esto es más común en niños? Parece como esos juegos artificiales, ¿verdad? Los bordes espiculados, irregulares, pero el color es negruzco o pardo negruzco, bien oscuro. El nevus azul, que tiene ese color azul, ¿verdad? Es una lesión en forma de mácula, nódulo, placa, pero tiene un tinte azulado y debe de extirparse. El melanoma acral, el que aparece por debajo de las uñas, y esto a veces el paciente piensa, ¿dónde será que me golpeé el dedo? No sé dónde me golpeé, parece un golpe, parece un hematoma subungueal. El melanoma mucoso, que puede aparecer en la cavidad bucal, en la vagina, son tumores bien agresivos, la vulva, ¿verdad? Son bien agresivos. El melanoma que surge del nevus congénito, o sea, esto ya desde la infancia va creciendo. Y el melanoma uveal. El melanoma uveal
generalmente esto tienen que acudir con un oftalmólogo para que sea evaluado, porque existen personas que tienen lunares en los ojos. Seguro que conocen alguna u otra persona que tiene lunar en los ojos. Es muy común que existan lunares y puede que sea un lunar, simplemente un nevus, pero hay que descartar de que sea un melanoma a nivel ocular también. Y existen signos clínicos dermatológicos, le llaman signo del patito feo. Signo del patito feo, conocen la historia del patito feo, ¿verdad? Justamente esta lesión es bien diferente a los demás, ¿verdad? De repente hay una persona tiene muchos lunares, pero de repente uno es diferente. Por eso se le llaman signo del patito feo. Es bien diferente, el color es diferente, el borde es diferente, etc. Y aquí ni hablamos de tamaño, porque si esto medimos, no creo que mida más de 6 milímetros. Es pequeño, pero aún así, esto es un signo. También le llaman otro signo, signo de la mosca azul. Aparece como una mosca, ¿verdad? Los dermatólogos lo llaman que parece como una mosca flotando en el medio de muchos lunares. Porque hay muchas personas, sobre todo los fototipos 1 y 2, que tienen como pecas no solo en la cara, sino también en la espalda, en la zona del escote, ¿verdad? Y ahí van apareciendo estos lunares. El signo de la mosca azul. También le parece, ¿verdad? A el hematoma subungueal, al que aparece debajo de las uñas, se le llama signo de Hutchinson, que también es un signo del melanoma clínico, ¿verdad? Donde generalmente debajo de las uñas se ve como un color amarronado o negruzco. Y el paciente le preguntas, ¿te golpeaste? No, y te va a decir no. Ahora, histológicamente existen 4 formas clásicas de presentación. El melanoma léntigo maligno, que aparece principalmente en la cara como una mancha pigmentada crónica que se va espesando y finalmente hace un crecimiento radial en principio, y esto también puede evolucionar a un crecimiento vertical si el paciente no se trata. Pero es la variante menos maligna. El menos maligno es el melanoma léntigo maligno, de los 4. Entonces los nidos o células individuales atípicas van a estar dispuestas en la epidermis. Y un poquito, unos cuantos en la dermis superficial. Aquí, por ejemplo, nos habla de una historia clínica de un hombre de 68 años que consultó por esta lesión pigmentada, oscura de gran tamaño. Esto los dermatólogos evalúan con su dermatoscopio y en la dermatoscopía ellos vieron aberturas foliculares asimétricas, estructuras romboidales, algunas de ellas homogéneas, y se realizó la biopsia donde se confirmó el diagnóstico del léntigo maligno. La lesión se extirpó completamente y la patología en sí reveló como un melanoma léntigo maligno in situ, es decir, solamente en el epitelio estaba presente. Este otro caso es una mujer de 74 años que consultó por una lesión pigmentada en la mejilla izquierda. Ella había sido operada hace 6 años antes por un melanoma léntigo maligno y en aquel entonces se había informado que la escisión fue completa, es decir, que tenía márgenes adecuados. Pero luego volvió a aparecer una lesión pigmentada, se repitió lentamente 4 años después de la lesión. Y la dermatoscopía, ya el dermatólogo observa un patrón anular granular marrón oscuro. Una biopsia confirmó el diagnóstico de recurrencia de melanoma léntigo maligno y la paciente fue operada por segunda vez. O sea, puede volver el melanoma. Y volver, como les dije, como el caso del papá de nuestra compañera que volvió ya con metástasis. Esto es en el dermatoscopio, como los dermatólogos van observando, como ven ahí, esto no es normal, se ve como áreas reticulares. Aquí. En esta zona. Se ve como un área
en forma de redes irregulares y con una gran vascularización. Si nosotros miramos aquí la imagen, vamos viendo los nidos que están en la epidermis y ya en parte de la dermis superficial. Entonces a esto se le llama crecimiento radial u horizontal. Aquí también vamos viendo los nidos de células atípicas. Luego tenemos el melanoma extensivo superficial. El melanoma extensivo superficial es la variante más común en personas de piel blanca. Inicia como una lesión pigmentada, la cual va creciendo y va teniendo como bordes irregulares, como vemos aquí en la representación esquemática. Esto en principio también hace un crecimiento horizontal, pero luego ya va haciendo un crecimiento vertical desde el inicio, por más de que se llame extensivo superficial. Esto puede llegar a tener más de una lesión. Cuando hay más de una lesión se le llama lesión satélite. El paciente les puede decir, empezó aquí en la espalda superior y fue bajando, o empezó abajo y fue subiendo, ¿verdad? Entonces se le llama lesiones satélites. Como ven aquí, los nidos están en la dermis superficial, ya van metiéndose hacia la dermis profunda. Esta lesión que ven aquí, también hay más de una lesión, son lesiones en forma de nódulos, placas, los bordes completamente irregulares. Y en este otro caso ya vamos viendo cómo la lesión se verticaliza y bien profundamente. Si nosotros acercamos la imagen de esta y vemos esto, ¿cómo son las células? ¿Les parecen que tienen las mismas formas y tamaños? No, ¿verdad? ¿Son irregulares? ¿Son oscuras? Sí, son hipercromáticas. Inclusive con un aumento de 4, de 10 ya se ve el color, ¿verdad? Que son bien oscuras, que son bien atípicas las células. Y luego también vamos a ir contando las mitosis en estas categorías. Melanoma nodular. El melanoma nodular aparece como un nódulo que puede llegar a ulcerarse, donde también hay que hacer el diagnóstico diferencial de otras patologías dermatológicas que vamos a ir estudiando con el correr de las clases. Esto, como dice ahí, es una variante vegetante. Desde el inicio ya hace un crecimiento vertical rápido, una diseminación amplia, una diseminación rápida. Es la variante más maligna y predomina en la piel, pero no es la única localización, puede haber en otras localizaciones. Yo tuve un caso el año pasado de un melanoma en la vulva nodular, sumamente agresivo, que terminó con la vida de la paciente en 6 meses más o menos de tiempo. Es bien agresivo también, o sea, es el más agresivo, pero en el sentido de que es agresivo y diseminado rápidamente el melanoma nodular. Como ven ahí, desde el principio entonces ya hace un crecimiento vertical. Si nosotros miramos esta imagen, automáticamente vamos a decir que no es normal por ningún lado, ¿verdad? O sea, si esto yo digo es una biopsia cutánea, desde la epidermis hasta prácticamente la dermis profunda, vemos que hay una invasión, ¿verdad? Y vemos mucha pigmentación, conste que estamos viendo en un aumento de un objetivo de 4. A medida que esto vamos acercando, vamos a ir viendo realmente cómo son las células atípicas. Y aquí nos dice, esto es un melanoma cutáneo invasivo que tuvo una fuerte positividad en la tinción de HMB45, es una tinción utilizada también para los melanomas por inmunohistoquímica. Ahora aquí hay otro caso clínico, nos dice que es un paciente de 29 años que gozaba de buena salud, que informó haber tenido un área hiperpigmentada desde la infancia en la espalda. O sea, él dice que tenía un lunar desde la infancia que estaba en la espalda, ¿verdad? Un nevo congénito benigno es lo que se pensó, ¿verdad? La lesión medía 2 a 3 centímetros, o sea, era pequeña, sin expansión lateral o crecimiento vertical evidente. O sea, era una lesión pequeña, no era muy grande. En ese momento la lesión empezó a crecer, a hacerse grande, se ulceró y luego rápidamente fue creciendo hasta que el paciente haya buscado atención médica. El paciente ya se quejaba de un dolor que irradiaba desde el área,
También se quejaba de que se sentía muy cansado, fatiga, sudores nocturnos, fiebre, pérdida inesperada de peso de 30 libras creo que es 13 kilos más o menos. En los 8 meses anteriores no tenía historial médico significativo, sin embargo tenía una historia familiar positivo para melanoma metastásico en su abuelo paterno. O sea, su abuelo tuvo melanoma que hizo metástasis. Al examen físico reveló, digamos, una complicación sin anomalía. O sea, se vio esta masa amarronada, amarillenta, que medía 22 por 25 por 7, con un área de necrosis de 13 por 12,5 y un ganglio inguinal izquierdo agrandado. La masa tenía mal olor, dice, ¿verdad? También tenía hongo sobreagregado, necrosis y evidencia de infarto. Entonces, resumiendo, era un paciente que tenía un nevus congénito chico de 2 a 3 centímetros que empezó a crecer rápidamente y creció midiendo 25 centímetros, como ven aquí, necrótico, ulcerado, sobreinfectado. Y esta es la biopsia. ¿Se le ve a algo que nos recuerda a la piel? No. Vemos un conjunto de células atípicas malignas, hipercromáticas, pleomórficas, etc. Melanoma acral lentiginoso. También se inicia en una lesión pigmentada, generalmente por debajo de las uñas, ¿verdad? En este caso ya tiene una lesión satélite, por eso vemos aquí en piel. Es más frecuente ya sea en las plantas de los pies o en las manos, debajo de las uñas mismo, y incluye en esta categoría los melanomas de mucosas. Entonces, aquí era que dijimos que también el acral y mucoso tenía esa tendencia de crecer por lo menos horizontalmente, de ser extirpado y diagnosticado en ese estadio, pero muchos pacientes no consultan y cuando llegan ya está bastante avanzado. Esto es a nivel del pie, ¿verdad? Donde se ve también una lesión pigmentada de bordes irregulares. Aquí a nivel del dedo, donde esto se amputó el dedo del paciente. En este otro caso vamos viendo cómo la lesión va creciendo, tiene esa tendencia a crecer horizontalmente. Aquí, como ven, comprometiendo el dedo y las uñas. Y aquí vamos viendo la biopsia, donde los nidos de melanocitos malignos van invadiendo básicamente toda la piel. Fíjense que esto inicia aquí. Aquí se ve que es piel gruesa por la queratina, se ve la epidermis, aquí están los nidos. ¿Les parece que los nidos son bien delimitados? No, ¿verdad? Vamos viendo que prácticamente en este sector donde aparecen las flechas amarillas ya es difuso. Es como que están un crecimiento difuso de los melanocitos malignos. Aquí vamos viendo pequeños nidos y ya creciendo en profundidad. En esta otra parte ya vemos que hay presencia de úlcera. Se perdió el epitelio, había erosión, hay úlcera. Cuanto más ulcerado esté la neoplasia, esto nos habla de la categoría de mal pronóstico. Entonces, para el diagnóstico es la anatomía patológica, la biopsia, que debe ser escisional. Escisional es extirparse por completo, ¿verdad? A veces cuando la lesión es muy grande hacen incisional, quitan un pedacito para poder confirmar y después programar la cirugía. Entonces aquí se utilizan los niveles de Clark, que normalmente se dice en qué nivel de Clark está el melanoma y en qué nivel de Breslow, que vamos a ver en un ratito. Son dos parámetros que se tienen en cuenta y que son fundamentales para el médico tratante, para el oncólogo, para el dermatólogo, ¿verdad? El nivel 1 se considera melanoma in situ, aquel donde las células malignas, ya sea aisladas o en nidos, encontramos en la epidermis. El nivel 2 sería aquel que está presente en la dermis superficial o dermis papilar. El nivel 3 ya sería compromiso de la dermis reticular, pero de la parte superficial de la dermis reticular. El nivel 4 ya va a abarcar toda la dermis reticular
El nivel 5, el tumor ya llega hasta la hipodermis. También el patólogo debe informar el índice de Breslow, que es el espesor en milímetros, donde se toma en cuenta el estrato granular, el estrato granuloso, hasta las células que se sitúan en profundidad. Por ejemplo, si está cerca de un adipocito, hasta la hipodermis. Si está en la dermis reticular o si está en la dermis superficial. Y es el factor pronóstico más importante. A partir de aquí es donde se calcula la sobrevida del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si el grosor es menor, desde el estrato granular hablamos, hasta la parte más profunda que se encuentra la célula maligna, es de 0,76 milímetros, la supervivencia es del 93% a los 8 años. O sea, se habla de una buena sobrevida. Si el grosor es de 0,76 a 1,69, la supervivencia cae al 85%, que sigue siendo buena, a los 8 años. Si el grosor ya es de 1,70 a 3,6 milímetros, la supervivencia cae ya al 59,8% a los 8 años. Y si el grosor es mayor a 3,6 milímetros, la supervivencia que se habla es del 33% a los 8 años. O sea, es baja la supervivencia. Entonces, ¿cómo es que ellos calculan? Generalmente existen en los Estados Unidos, que es el país que más investiga, ¿verdad? Ellos agarran, por ejemplo, todos los pacientes que tienen melanoma y le van haciendo un seguimiento. A los 3 años, a los 5 años, a los 10 años, y van viendo en qué grado está, si hablamos de carcinomas, adenocarcinomas, o si hablamos de melanoma, por ejemplo, como en este caso, qué tipo de melanoma tenía, hasta dónde infiltraba en la parte más profunda. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Medimos en la lámina. Los microscopios profesionales tienen una regla misma, donde vos ya podés medir, trae ya por el microscopio. O bien, si no es un microscopio profesional, en la lámina se puede pintar y ahí medir con una regla. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a decir, ¿qué nivel de Clark es? ¿Qué diríamos aquí? Está en la epidermis y algunos se ven en la dermis superficial. ¿Cuál sería entonces? Clark 2, ¿verdad? 2 es el que llega hasta la dermis superficial, pero predomina en la epidermis. Ahora aquí, por ejemplo, sería, y también 2, ¿verdad? Hasta podría que ser 1, pero aquí hay algunas células también que ya me permiten decir que probablemente esto es 2. Entonces es bien subjetivo, ¿verdad? Aquí también. Esto, por ejemplo, si vemos, ni parece melanoma, ¿verdad? Esto hay que ir a inmunohistoquímica porque se ven células bien fusiformes. Entonces, es nada más para que ustedes sepan qué parámetro se va usando, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, vamos viendo que ya los nidos van invadiendo en profundidad, ¿verdad? Y aquí nos dice 68 años de edad con una lesión que se asemeja a hemorroides. Esto fue un melanoma anal, ¿verdad? La lesión parecía hemorroides porque la hemorroides tiene esa coloración azulado, ¿verdad? Que parece hemorroides muchas veces para el médico que le está evaluando, pero eso no hay que descartar de que sea un melanoma. Entonces esta es una biopsia anal donde se confirmó que esto era un melanoma anal. ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales? Nevus pigmentado, queratosis seborreica, que vamos a dar, carcinoma vasocelular, que también vamos a dar, hemangiomas, granuloma piógeno, hematomas subungueales. O sea, existen múltiples diagnósticos diferenciales para decir que es o no es melanoma. Tratamiento es quirúrgico, normalmente se hace con márgenes adecuados. Si hay metástasis, hay que hacer quimioterapia también. Entonces, para terminar, un caso clínico donde nos habla de un paciente de 56 años
que acude a la consulta. El motivo dice dificultad respiratoria. O sea, él se fue por un cuadro respiratorio, por una disnea. Antecedentes familiares. Padre fallecido por cáncer de pulmón y resección transuretral de próstata hace 5 años. Ahora, en cuanto a su antecedente del propio paciente, dice aquí 2 meses previos a su ingreso, inició con tos, expectoración, pérdida de peso no cuantificada, agregándose astenia, decaimiento del estado general, disnea progresiva por la que acudió al servicio. O sea, él realmente acudió por un cuadro respiratorio, disnea, ¿verdad? Pero él refiere que él ya tenía ese cuadro de tos, ¿verdad? Que posteriormente se le fue agregando fatiga, cansancio y decaimiento del estado general. Al examen físico, ¿verdad? El médico que le está evaluando le llama la atención que haya una dermatosis, es decir, hay una lesión en piel que afecta la cara externa del brazo y tercio medio y está constituida por 2 neoformaciones exofíticas, una de 5 centímetros de color oscura y otra de 2 centímetros que tiene un color eritematoso. Resto de la exploración sin datos relevantes. Entonces, esta es la imagen clínica. Una lesión dermatológica nodular, asimétrica, de bordes irregulares, de más de un color. Si esto medimos, aquí decía, creo que la lesión, una mide 5 y otra mide 2 centímetros. Las dos son grandes, ¿verdad? 7 centímetros prácticamente. Como él consultó por un cuadro de disnea, dificultad respiratoria, le solicitaron una placa de tórax donde vemos parches difusos algodonosos bilaterales. Como dice ahí, compatible ya con metástasis pulmonar, ¿verdad? Por eso tenía la dificultad respiratoria, pero el cuadro inicial está en piel. Ahora se biopsia la lesión, como ven aquí, ¿verdad? ¿Les parece normal esto? No, ¿verdad? Vemos una proliferación neoplásica que está en epidermis, en dermis superficial, ya también en dermis profunda, es una lesión pigmentada, ¿verdad? Que es donde vamos viendo en forma de nidos y en forma difusa. El diagnóstico final fue melanoma nodular, que justamente dijimos que es la variante más agresiva del melanoma. Y hasta ahí es esta clase.